Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un privilegio y un placer estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, de la suya y la de sus familias también. Esperamos que Dios nos siga ayudando, Señor, para que podamos salir adelante de la situación en que nos hemos encontrado por un tiempo. Pero tal parece que pronto vamos a volver a la normalidad. Seguimos orando por ello. Que Dios siga bendiciendo a su iglesia y que Dios nos siga ayudando a seguir aprendiendo de Él, desarrollando nuestra fe para que podamos compartirla con otros. Pero para eso pues necesitamos primero afianzar nuestra fe y estar seguros de lo que realmente somos en este mundo. Vamos a hacer una oración, después vamos a cantar un canto y vamos a dar a conocer la clase que hemos estado llevando a cabo todos los jueves a las 5 de la tarde. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos, Padre, y también el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, enseñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que me use como siervo, Señor, que soy, y que voy a hablar de tu palabra, Señor, para que sean palabras sabias que el oyente escuche, Señor, para que sea edificada. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, y es por eso que nos ponemos en tus manos, para que todo lo que hagamos y digamos siempre sea de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto que tiene que ver mucho con la clase que a continuación usted va a escuchar, la clase que vamos a dar. Y ese canto se llama Renuévame, Señor Jesús. Un canto muy bonito, muy importante. Vamos a cantarlo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias, un solo canto, pero que es un canto muy importante. Saber lo que dice, ¿verdad? De que necesitamos renovarnos cada día. Y la única manera de renovarnos cada día es seguir manteniendo el contacto con nuestro Dios. La clase general que hemos estado llevando a cabo por unas cuantas semanas se llama rudimentos. Es decir, la enseñanza que debe de recibir cada cristiano que se convierte al Señor. Todo recién bautizado debe de seguir aprendiendo esta clase o debe ser enseñado con esta clase, porque la Biblia lo enseña, porque de esta forma el cristiano va a crecer espiritualmente. De lo contrario, puede poner en peligro la vida de su salvación, ¿verdad? Es por eso que es importante. Esta va a ser la clase número 8. Ya hemos dado 7 clases, ¿verdad? Pues si usted ha estado al pendiente, hemos estado hablando de la importancia de un liderazgo espiritual el jueves pasado, ¿verdad? La importancia de un liderazgo espiritual. Dijo el apóstol Pablo a Tito, para corregir ciertas deficiencias
que surgen en la congregación y que solo el predicador no puede llevar con todo. Pero Dios, que es sabio desde un principio, ¿verdad? Desde un principio animó a la iglesia para que tuviese el liderazgo espiritual, que es el anciano, el diácono y el predicador, ¿verdad? Es el liderazgo espiritual. Uno se encarga de vigilar, que es el anciano, de que todo esté funcionando correctamente con el rebaño. El otro se encarga de la ayuda necesaria que se hacen en ciertos eventos en la congregación, de cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, lo que miramos en el libro de Hechos, capítulo 6, ¿verdad? Los diáconos. Es algo más físico, pero también tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Después tenemos al predicador, que es encargado de educar y edificar a la iglesia en el conocimiento, es decir, que debe de darle una preparación a la iglesia para que mantenga su fe. Entonces, cada uno cumple una responsabilidad. Y la iglesia también debe de conocer su labor. ¿Para qué? Para tenerlos en alta estima, como dice la Biblia, por la obra que hacen. Algunas veces los cristianos, los miembros de la iglesia, no saben, ¿verdad?, la preocupación que está dentro del corazón y la mente del anciano, del diácono y del predicador hacia la iglesia, ¿verdad? Pero la Biblia lo enseña que si es una persona responsable, va a hacer su labor de una manera sabia, pero también voluntariamente. Eso ya lo miramos. Hoy vamos a hablar un tema más. Y este tema tiene que ver con el carácter espiritual que el cristiano va a ir desarrollando. Ese carácter espiritual le llamamos, ¿verdad?, superar, mejorar, dejar cambiar los frutos de la carne. Si nosotros no nos preocupamos por desarrollar la santidad que Dios quiere ver en nosotros, y de acuerdo al escritor de Hebreos, sin ella no podemos ver a Dios, es necesario reflexionar cuál fue el propósito por el cual Dios cambió nuestras vidas, ¿verdad? Y la lucha que tenemos es contra la carne. Por eso mire lo que dice Romanos capítulo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Después Pablo diría en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como cristianos tenemos una lucha, y esa lucha es personal. Esa lucha es interna. Es luchar contra los pecados de la carne. Pero para ello sabemos que sí podemos luchar contra ellos, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Pero nos preguntamos, ¿cuáles serán los frutos de la carne que yo tengo que desechar? Desechar. Y el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5, miren lo que dice ahí, por favor. Hacer morir pues lo terrenal
en vosotros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Una clase tan corta como las hemos estado dando los jueves, en 30 minutos no se puede dar a conocer todos los frutos de la carne. Pero vamos a dar a conocer aquellos con los cuales la mayoría de personas luchamos. A algunos les cuesta más que a otros. Pero el Señor quiere que luchemos para derrotarlos. Porque si no luchamos y no los derrotamos, ellos sí lo van a hacer. Y entonces ponemos en peligro la salvación de nuestras almas. Entonces no estamos preparándonos como nueva criatura para deshacer las obras de la carne. Hay varios libros que nos hablan de los frutos de la carne. El libro de Efesios nos habla de los frutos de la carne. El libro de Colosenses nos habla de los frutos de la carne. El libro de Corintios nos habla de los frutos de la carne. La carta de Timoteo nos hablan de los frutos de la carne. Es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros sepamos cuáles son estos frutos de la carne con los cuales estamos luchando. Es necesario saber que existe una lucha, la cual nosotros tenemos que vencer. Tenemos que conocer. Vamos a dar a conocer algunos. En una ocasión sacamos una lista, hay más, pero de 30 frutos de la carne, con las cuales nosotros como cristianos, como personas, luchamos diariamente. Algunos de esos 30 quizás ya los he vencido, quizás ya los ha vencido usted. Pero algunas veces surgen en ciertos momentos de la vida, cuando no podemos controlar nuestro carácter, surgen esos pecados que la Biblia nos enseña que el pecado que uno comete lo separa de Dios. Gracias a Dios que usted y yo como cristianos tenemos la ayuda. Como dijo el apóstol Juan, hijitos míos, mire, vamos a ver, por favor, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno, mire, vamos a leerlo bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Dice el versículo 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Fíjese, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace cuando peca? Porque lo sabe, lo sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tantas luchas le damos al pecado? Del cual vamos a hablar, de algunos que son los cuales, con los cuales nosotros luchamos más. Vamos a ver el número 1, que tiene que ver con el carácter. Efesios capítulo 4, versículos 31. Efesios capítulo 4, versículos 31. Dice,
quítese de vosotros todo enojo. Todos sabemos que el enojo no controlado es pecado. Si nos enojamos, ¿Qué aspecto mostramos cuando nos enojamos? ¿Contra quién nos enojamos? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Usted cree que no cometemos pecado? El enojo. Dice el versículo 26, airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. Cuando nos enojamos y no controlamos el enojo, le estamos dando lugar al diablo. ¿Qué tantas cosas hacemos cuando estamos enojados contra alguien? Mire, número 1, les hacemos una mala cara. Número 2, le dejamos de hablar. Número 3, nos aislamos de la persona. Fíjese, eso solamente son 3 cosas. Yo me pregunto, si somos cristianos y leemos la Biblia constante y tenemos tiempo de ser cristianos y nos enojamos, y esto es normal. Jesucristo también se enojó, pero no pecó. Hay que ver las causas del enojo, pero hay que también aprender a pedir perdón, porque de lo contrario estamos dando lugar al diablo y estamos siendo tropiezo para esa persona con la cual nos enojamos. Cuando una persona se enoja, grita. Fíjese, por eso dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, podemos decir, toda gritería. Gritamos. Es algo importante, hermano, hermana, que uno tiene que aprender a deshacerse de los frutos de la carne. El enojo, el grito, el murmurar. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces murmuramos contra los hermanos mismos? Porque no piensan o no hacen lo que yo hago o como yo lo hago. Nuestro deber no es juzgar, no es criticar, sino ayudar. Si usted ve a alguien que está haciendo algo que usted considera que es pecado, llámele la atención, pero con un espíritu de mansedumbre. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, Gálatas 5:1, con un espíritu de mansedumbre, restaurar al caído. Dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, con un espíritu de mansedumbre, restaurar al caído. No sea que tú puedas cometer la falta u otra falta, porque nadie es perfecto. El que está firme, mire que no caiga. Tenemos que luchar contra los frutos de la carne. No hay justificación para decir no puedo, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder. Sí podemos, pero tenemos que dejar de murmurar, de criticar, de juzgar a los cristianos, a los hermanos. Mire, Santiago capítulo 4, versículos
11, mire lo que dice: hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pablo le dice a los romanos: cuando ustedes mismos lo hacen, juzgan un pecado de otro, cuando uno mismo lo hace, el mismo pecado. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque Dios nos manda amar a nuestros hermanos. No cubrir sus faltas, sino aprender a corregir sus faltas, enseñándole con un espíritu de mansedumbre, ser misericordiosos para con ellos. Entonces es importante aprender eso. Mire, Romanos capítulo 2, versículo 1 y 3. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a ver, por favor. Mire: por lo cual eres inexorable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo, también pecas, porque no hay hombre que viva y no peque. Tampoco hay un cristiano que viva su vida cristiana y no peque. Por eso tenemos esos textos de primera carta de Juan. Si decimos que no cometemos pecados, somos mentirosos, y la carta de Juan está escrita para la iglesia. Pero si confesamos el pecado, Dios es fiel y justo. Cuando usted ofende a alguien, tiene que aprender a pedirle perdón. Y cuando ese alguien viene y le pide perdón porque le ha faltado el respeto, le ha hecho algo, usted tiene que aprender a perdonarle. No pensar más allá negativamente. No pensar como el mundo piensa: oh, yo no tengo por qué perdonar. Es más, sabemos que la Biblia dice: si tú sabes que alguien ha pecado contra ti, tú ve y dile, ¿sabes qué? Algo hemos mirado que no está funcionando. Usted me habló mal, usted me juzgó, le perdono. Tenemos que tomar en cuenta todos estos consejos. Por eso dice Pablo a los colosenses: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Recuerde, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo, no los que andan conforme a la carne. Y la palabra andar es hacer las obras de la carne. Hacer las obras de la carne. Sabemos que son muchas. Estamos mirando el enojo, el grito, el juzgar, las palabras que son ásperas. Dice 4 versículo 29, Efesios capítulo 4 versículo 29. Mire lo que dice ahí, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra áspera. Una palabra áspera es aquella con que se le abre uno fuerte de una forma equivocada. Es importante, hermanos, luchar contra los frutos de la carne. La mentira. ¿Qué tan importante es saber que no debemos de mentir? Al pueblo judío se le decía: de la mentira te alejarás, porque la mentira es contra la verdad y la mentira es pecado.
Hay mentiritas según el mundo piadosas, pero todas son mentiras. Pregúntese usted, ¿qué hace cuando miente? Y no diga que no miente. Yo no estoy generalizando, pero si lo hace, si lo ha hecho, debe de pedirle perdón a Dios, porque no es correcto. La palabra mentira es pecado. El chisme, la falta de perdón. La boca, dice Santiago, es peligrosa. Es peligrosa. Debemos de saber esto. El libro de Santiago nos dice que la boca destruye. Es como un veneno. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 5 en adelante. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un grande fuego que enciende un pequeño fuego. Un grande bosque se enciende con un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminamos todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno, porque con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres. Es tremendo esto. Tenemos que aprender a controlar la lengua. Tenemos que aprender a controlar los pensamientos. Tenemos que aprender a saber hablar. La Biblia nos educa de tal forma que nuestro vocabulario como cristianos debe de ser diferente. Si no es diferente, entonces no hemos crecido. ¿Cómo uno puede controlar la lengua? Número 1, reconociendo los frutos de la carne que son pecado. Número 2, ore a Dios mucho. Pídale a Dios mucho que le dé la sabiduría, el dominio propio para controlar la lengua, para controlar el temperamento, para controlar los pensamientos, para controlar las malas actitudes que son frutos de la carne. Tenemos que aprender cómo superar este conflicto y no justificarnos, porque no existe en la Biblia la palabra justificación. Dios te dice lucha. Por eso te he dado el espíritu de poder para que luches. Resiste las presiones del mundo. Resiste cuando eres atacado o atacada. Es importante. Dios es claro y quiere que nosotros controlemos nuestra lengua, controlemos nuestros pensamientos y controlemos nuestro temperamento. Dios es claro. Dediquemos nuestra vida como Pablo lo hizo cuando dijo estas palabras: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a aquel que amó y se entregó por mí. Por eso es importante que aprendamos, hermanos, a luchar contra los frutos de la carne. Vivir una vida dedicada a Dios, consagrada a Dios. Vivirá.
Yo no sé si usted realmente sabe que la lengua tiene un poder tan grande que Santiago lo está comparando con un fuego, con un veneno. Esto quiere decir que cuando hablamos mal de alguien, estamos envenenando la mente de aquella persona a la cual le estamos contando esto. Decía un proverbio judío, ¿verdad? Que la lengua tiene 3 males. El veneno se desparrama y dice, el veneno del que lo dice, el veneno de quien dice que lo está juzgando, y el veneno que contamina a quien se lo está contando. Fíjese, si yo hablo mal de alguien, a una persona, a un hermano, le estoy contaminando a él. Le estoy contaminando a él. Entonces es importante saber que debemos de controlar la lengua. Debemos de saber luchar contra los frutos de la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo espero, hermano, que estas clases cortas nos ayuden. Y esto es algo importante que se debe enseñar a cada cristiano recién convertido, que tiene que saber que hay una lucha que inicia en su nueva vida y que en esa lucha es una lucha a muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si usted sabe que no debe hacerlo y lo hace, está en peligro de muerte. Por eso tiene que arrepentirse y seguir luchando. Que Dios le bendiga, que Dios nos bendiga. Pero sabemos que sí podemos vencer los frutos de la carne. Crea en lo que Dios dice, confíe en Él y resista, como dice Santiago, y usted va a vencer. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque nos has dado la bendición de poder estudiar este tópico tan importante que es saber enfrentar los frutos de la carne para derrotarlos, Padre. Pedirte sabiduría a ti, Señor, y poder, Señor, a través de la oración para poder rechazarlos, Padre, porque sabemos que son un peligro en nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos para seguir adelante luchando contra los frutos de la carne, sabiendo que estos, si no se deshacen de nuestra vida, si no lo hacemos a un lado, nos pueden eliminar de la vida eterna. Perdónanos, Señor. Gracias te damos por las bendiciones que nos das, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.